Pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Bienvenidos a otro episodio de Así Fue. Hoy contamos con una invitada muy especial, la administradora de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, la licenciada Carla Mercado Rivera. Bienvenida, Carla. Gracias, Qué gracias bueno por tenerte tenerme aquí. aquí, gracias por la invitación. Qué bueno, María, Ambas. mira. ¿Te imaginaste que vamos a tener a Carla aquí algún día? Sinceramente no. Para mí es un sueño hecho realidad tener una ciudadana con un compromiso como que el que ha demostrado la licenciada. Carla, Es un honor. Los que no te conocen, que te van a ver por primera vez ahora, ¿verdad? En este episodio, ¿quién es Carla? Esa es la pregunta más difícil que siempre me hacen así abierta. Pues Carla es una jíbara de ahí bonito, que tiene 2 niños, uno de 16 y otro de 3 años. ¿Viste qué lindas las jibaritas del bonito? Las jibaritas de ahí bonito. Que estoy acá ahora en el área metro, obviamente trabajando. Me vine a desarrollar acá. Tengo un nene de 16 y otro de 3. Licenciada, contadora. Oye, ¿y saliste del sistema de educación público? Del sistema de educación público, Bravo, sí. En bravo. aquel entonces en Ay Bonito no había escuelas privadas, así que todo el mundo se desarrolló en esas escuelas públicas y tengo que decir que recibimos una educación de primera. Allí los que se graduaron conmigo hoy día son tremendos profesionales y colegas también que me los he encontrado en el camino. Así que tuve esa dicha de tener excelentes maestros que formaron parte de esa formación que tuve tempranito. Okay, ¿tienes un bachillerato, tienes maestría? Sí, tengo un bachillerato en contabilidad, tengo una maestría en finanzas. Casi nada. Después hice un Juris Doctor y me enamoré del derecho. ¿Has Y, litigado? Pues yo hice mi práctica todo en penal, Ok. ¿verdad? Yo vengo de ese background de fiscalización. Que cuando uno hace uno dice, Dios mío, Yo ¿cómo que entré me a quiero estudiar dedicar? derecho porque yo quería ser, ¿verdad? Penalista, quería dedicarme a eso. Pero terminé en otro rumbo totalmente distinto, en asuntos administrativos, derecho corporativo, derecho contributivo. Y aquí estamos ¿Y te dirigiendo gusta? a ese me gusta, ¿Te gusta? me encanta, pero pienso que en algún momento me voy a retirar. Y pro bono voy a empezar a litigar en materia penal, porque Qué bien. es mi pasión. Oye, Es y mi ahora pasión. con tantos casos, ¿verdad? De cuello blanco, de evasión contributiva, de repente esa sería un área que yo creo que tú pudieses dominar muy bien. Antes de yo entrar a este mundo corporativo, a este mundo contributivo, pues mi práctica previa estaba en hacer casos criminales, luego estaba en mis prácticas en la escuela, que era todo criminal. Y cuando yo entro al mundo corporativo tuve un choque bien fuerte. Y yo decía, ay Dios mío, yo prefiero bregar con criminales que con clientes, ¿qué es esto? Y ¿verdad? Fue un proceso de formación bastante extraño, pero estoy donde quiero estar y me encanta lo que estoy haciendo. ¿Hace cuánto tiempo tú eres la administradora de la Administración de Servicios Generales? Bueno, llevo 4 o 5 años en el puesto, pero en la administración yo entré 2 años previo, así que ya yo conocía la SG ¿El cuando me nombramiento es por nombraron. cuánto tiempo? Por 10 años. 10 años, ya llevamos 4 o 5, perdí la cuenta. Pero yo ya venía, o sea, ya llevo como 6 años en ASG. Y tu nombramiento fue un poquito controversial. Un poquito. Bastante, Fue ¿verdad? bastante, sí. Controversial, porque yo creo que te pasó factura ser la pareja de quien eras en aquel entonces. Bueno, que todo es tu esposo hoy día. Sí, es mi esposo, Es tu esposo. Anthony Maceira, que todo el mundo conoce Sí. a Anthony Maceira, es mi señor esposo y estoy bien orgullosa de ser su esposa. Sí, pero yo creo que pagaste un alto precio. Sí. Fue muy injusto el proceso contigo en el sentido de que se le dio más énfasis a eso versus a la mujer que eres, de dónde saliste, Pues de dónde si tú vienes. supieras que de lo más que a mí me ha dolido, ¿verdad? De este proceso o que más me ha molestado, incomodado, es que yo nunca tuve un señalamiento en mi carrera profesional ni académica. Ujú. Nunca, ¿verdad? Yo siempre me distinguía porque yo cuando hacía que lo quería hacer bien, quería hacer la mejor. Y le dedicaba mi vida a eso. Yo vivía para ser una profesional. Cuando yo entonces entro en este proceso de confirmación y nombramiento, el que a mí se me cuestionara esa capacidad, para mí fue lo peor. Sí, como No si- con como quien si yo eso no estaba. contara nada. Exacto, no con quien yo estaba, no que yo no hacía o que quizás me faltaba algo. Era Lo eso. joven que, ¿verdad? Lo que eres. joven que soy. De hecho, cuando entran a discriminar ahora normalmente cuando va a ser el Día de la Mujer o el Día de las Madres, siempre te preguntan, ¿no? ¿Te discriminan por ser mujer? Yo he sentido más discrimen por ser joven que por ser mujer. Sí. Hoy, ¿verdad? En el O sea, puesto tú que estoy. tienes ahora, y me perdonas, 33. o sea, que tú llevas ya 4, o sea, tú entraste a los 29.
A los 29. Pero yo trabajo Wow. desde... Mi abuelo era contador en Ay Bonito, era el contable de Ay Bonitos. Y yo trabajaba con él desde chiquita en la oficina. Yo empecé a trabajar bien joven. Yo terminé mi bachillerato en contabilidad en 4 años. ¿Verdad? Wow. 3 y medio ya estaba trabajando. Que no es calidad, ¿verdad? ¿En qué tú has trabajado que realmente era para ser una profesional? Sin embargo, yo entré a estudiar Derecho para convertirme en abogada, pero ya yo era una profesional, yo no estudié Derecho para convertirme en una profesional. Y yo creo que ahí fue un poco el desenfoque, porque decían, mira, pero ella se acaba de revalidar. Ella es... Sí, como si no hubiese... Esa como fuera tu primera... si, como si ese fuera... Tu primera Exacto. escuela profesional. Está nuevecita, Correcto, está nuevecita. que yo entré allí para convertirme en una profesional. En realidad es que no, yo era nocturna, ya Es yo correcto. trabajaba, ya yo tenía una carrera sobre la que yo había construido bastante. Y que me imagino que estabas bien enfocada y te orientaste a terminar porque tenías yo un hijo. Eso fue mi gasolina, porque yo decía, Dios mío, yo tuve un bebé a los 16 años. Yo me veía ya trabajando en un de estos de comida rápida. Sí, Yo decía, yo voy a terminar así, no Oye, quiero es que- hacer es que eso. lo- Oye, que no es malo. No, que pero no es malo, pero yo no me veía. La realidad es, María, que y tú lo sabemos por el tipo de práctica que tenemos, una niña a esa edad es bien difícil que Claro. pueda aspirar a un futuro como el que tú lograste. y yo obviamente tenía eso habla de planes. tu enfoque. Yo Eso tenía habla de planes, tu- yo iba a ser ingeniera, yo era 4 puntos, o sea, fue un choque duro, ¿verdad? Yo vivía como una burbujita. Sí. ¿Qué es lo que yo he intentado no hacer con mis hijos? ¿Verdad? A mí me encerraron en una burbuja de cristal, ¿verdad? Yo no tenía esa libertad de salir, de compartir con amistades, yo no me podía quedar en casa de amiguitas, ni nada de eso, ¿verdad? Era bien restrictivo. ¿Y cuándo te nace a ti? Y para mí es una pregunta que siempre es medular. Esta dirección, este rumbo que uno dice, este es el que me tocó, este es el que siento, este es el que me da satisfacción como ser humano, como ciudadana, al servicio público. Pues uno de mis primeros trabajos luego de graduarme fue empezar como auditora del Departamento de Hacienda y luego convertirme en agente de evasión contributiva. Uf, Yo hacía casos criminales, ¿verdad? A nivel contributivo. Y yo ver el retorno que se tenía, ¿verdad? De lo que se hacía, pues realmente fue bien, me apasionó. Ahora, yo estuve colaborando en diferentes investigaciones criminales mientras estuve en ese proceso y entre ellos había un caso particular que tenía que ver directamente con ASG. Así que mi percepción de ASG antes de yo entrar a la Administración de Servicios Generales era fatal, porque siempre alguien salía de allí con señalamientos de corrupción, siempre hablaban que esa era la olla de grillos donde se repartía el bacalao, como dicen en la jerga, por ahí. Así que cuando a mí se me hace el ofrecimiento de venir a trabajar para dirigir operaciones en ASG por parte de Otmar Chávez, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a entrar a ese sitio? Si ahí lo más que hablan es que eso es corrupción. Todo el mundo, ¿verdad? Tiene una mala percepción. Los que nos están escuchando, ¿qué hace ASG? ASG es el encargado de toda la flota del gobierno de Puerto Rico, toda la propiedad excedente del gobierno de Puerto Rico y, como si fuera poco, hace todas las compras de servicios no profesionales y bienes y obras del gobierno de Puerto Rico. o sea, sea que- todo eso pasa por ahí. Todo eso pasa por ASG. Imagínate, había para hacer fiesta que se acabó. Ahí se repartía buen bacalao al que quisiera cogerlo. Cuando tú llegas a Correcto. SG, que aceptas esa encomienda con el... Así mismo. Con esa historia que le precedía, ¿verdad? ¿Qué tú te encontraste de las personas anteriores que lo habían dirigido? ¿Qué Que no te había un encontraste? entendimiento. Cuando yo llegamos porque con el plan para Puerto Rico y el plan fiscal había que implementar una nueva reforma de compras. Así que, pues, todo lo que había que hacerlo nuevo. Cuando yo llego allí, habían menos de 40 empleados. Wow. No se prendían las computadoras para trabajar. Te llevaban las cosas manuales y los recibos eran en papel carbón. Tipo de este que uno pasa y... Tipo de este que Wow, es correcto. de las escuelas así. de hace... De hace décadas. O sea, y entonces yo llego y a la semana hubo una controversia gigantesca que estábamos nosotros envueltos en el mismo medio de esa controversia, que fue cuando encontraron las aguas en la pista. Y dijeron, no, las aguas son del gobierno de Puerto Rico. Pues hoy yo le estoy diciendo que eso es falso. Las aguas eran de FEMA y FEMA las trajo y las puso allí. ¿Verdad? Lo que pasa es que el administrador que estaba pues no tenía conocimiento de nada y FEMA le dijo un día, mira, firma aquí como que para que yo se las pase al firmó? gobierno de Puerto Rico ya después de todo el tiempo que estuvieran allí, firmó.
Una pregunta y que así te tengo. fue mi primera controversia allí. Cuando me hablaste de los 40 empleados y llegas tú, pues obviamente con una idea de qué es lo que hay, qué es lo que hay que enderezar, y uno pues empieza con este proceso mental, ¿verdad? ¿Hubo resistencia de los empleados? Muchísima. Yo tengo que decirlo, yo tengo un carácter bien fuerte y eso no es un secreto para nadie. Bien fuerte. Bravo. Todo el mundo sabe cómo yo soy. Y yo Oye, trato pero de ser empática. engañas. Sí, lo sé. Trato de ser bien empática, pero al final del día yo tengo una mente bien de administradora. Si una persona le hace daño a la organización, se tiene que ir, porque si no va a dañar la organización y la organización va a dañar a todos los empleados. Muy bien. Así que en mi primer mes yo voté 2 empleados. ¿Cuánto? 2. O sea, que te 2. De carrera. Que tenías 38. 38. Así que me quedé con 38. Eran empleados de carrera. Y el que conoce del servicio público sabe lo difícil que es votar un empleado de carrera. Sí. Son casi intocables. Son casi intocables, Casi intocables. correcto. La realidad es que tienes que hacerlo bien, ¿verdad? Tiene que haber un debido proceso y hay que hacerlo bien. Así que yo llegué ya había un malestar porque era joven. Había otro malestar porque todo el mundo pensaba que yo pensaba leer, que yo no sabía leer. Y que estabas ahí acomodada por ser la esposa de Y quién que yo era. estaba ahí bueno, esa es la acomodada por otra. ser la esposa de Anthony horrible. Maceira. O sea, no tengas ningún mérito. No tenía ningún mérito. Y que también encima vino esta mujer a votar a 2 empleados. Y Perdóname, y habrá dicho una jibarita y bonito en buses, así con esa cara que tiene de guayna. Oye, pero y en algún momento dijiste, espérate, no me quieren, tuve que votar, me atan a Anthony Maceira como si fuese mi motor propulsor. Ay, mira, yo me voy. Y lo tiene que ser, Y- porque y yo déjenme dejar aquí algo meridianamente claro. Todo el mundo decía que él estaba empujando mi nombramiento, que él me apoyaba. Pues saben que lo tenía que hacer porque era mi pareja. Claro que no que me sí. apoyara para que él viera, ¿verdad? Y como yo lo hago Uy, con él. eso pero es una es- amenaza. es Eso una- es una amenaza. Pero es una realidad, ¿verdad? Y por eso los dos nos admiramos entre ambos. Claro. Muy Y bien. yo nunca lo oculté, nunca sentí vergüenza por decirlo, y siempre viví orgullosa de eso. Y eso es parte, yo creo, que ha llevado a la gente a que me respete, porque yo nunca he ocultado lo que yo soy. Pero cuando llegas, y ya con lo que has dicho, que es prácticamente una pesadilla, ¿no pensaste en ningún momento, ay, mira, de verdad yo no necesito esto? Muchas yo veces. me voy. Y tuve muchísimos trabajos que me ofrecieron ganándome más. Pero mi mamá siempre me dijo algo que me lo grabó desde chiquita. Y era, tú tienes que terminar lo que comienzas. No importa que sea. Voy a poner de ejemplo mi bachillerato. Yo detesté la contabilidad. Para mí no había cosa más antipática que la contabilidad. Pero yo la empecé y la tenía que terminar. Después lo arreglé un poquito con la maestría en finanzas, que me gustaba más, era un poco más dinámica. Y pues obviamente llegué a derecho, que es lo que realmente me apasiona. Y lo mismo pasó con SG. Yo llegué a implementar una reforma. Eso era lo que yo tenía que hacer y era como los soldados. No la voy a terminar y hasta que no la termine no me voy a ir de aquí. Pero era como empleada, no era como directora. Yo ni siquiera había considerado ocupar el puesto que yo estoy hoy. Y definitivamente debe haber sido un reto bien grande por lo que había cuando llegaste. Y la presión que debes haber tenido de que si el tiro aquí no sale bien, me van a acribillar. Bueno, yo perdí el sueño. Llegué a un punto que cuando se aprobó la ley, fue para el mismo periodo que el gobernador tuvo que renunciar. Así que el gobierno estaba prácticamente paralizado. Nosotros con una ley recién aprobada que teníamos que implementar, buscarle presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal. Así que tuvimos que hacer propuestas, plan estratégico de 5 años y yo tenía la reválida. Ya no tenías suficiente problema que encima te pasa eso. Y encima pasa eso y yo estaba en para revalidar. Yo solamente pude estudiar para mi revalida 2 semanas. Yo me fui 2 semanas con la implementación de la ley y yo tenía que como quiera estar peleando nuestro presupuesto y hacer las propuestas para poder implementar la reforma de compras. Y ahora dinos que la reválida la pasaste a la primera. La base de la primera. Ay, Dios mío. Qué brutita, oye. Bendita. Qué brutita. No, pero yo pensaba que yo me había colgado. O sea, yo No. salía allí Ay, sin, nena, sin una onza de Ese esperanza. sentimiento lo hemos tenido todas, tranquila. Sí. Lo hemos tenido todas. Mira, Carla, yo creo que algo que es bien importante y que es la razón por la que también te estamos invitando, es que yo creo que la gente tiene que conocer el logro que tú has tenido en esta agencia, porque yo creo que te reivindica mucho. Todo lo que en su momento se dijo, todos los cuestionamientos, todo contra lo que has batallado, yo creo que hoy día estamos empezando a ver el esfuerzo que tú le metiste, el corazón que le pusiste, porque no es nada más que el conocimiento y demás. O sea, hay que tener un compromiso, como dice María, para poder uno ir contracorriente y ver resultados.
Y ya tú nos dijiste lo antaño que se manejaban las cosas allí. ¿Cómo está la agencia hoy día? Nosotros diseñamos un sistema y el gobierno de Puerto Rico, o la jurisdicción de Puerto Rico, es la primera que tiene compras públicas en tiempo real de toda la nación. Y eso cualquier Cuando dices de toda la nación, me estás hablando de todo Estados Unidos. Todos los Estados Unidos, correcto. Puerto Rico es la primera. Puerto Rico es la primera nación que lo tiene en tiempo real. Que nos sigan. Y no ¿Qué es- falta que les hace? Y no es un Excel que tú entras y están las compras y el desglose. No, es que nosotros las tenemos en tiempo real por gráfica, por agencia, por costo, por suplidor. Y lo hicimos con un sistema que diseñamos con todos los empleados y los suplidores del gobierno, o sea, trayendo a la industria privada. Wow. Porque yo no quería un sistema enlatado que nosotros nos tuviésemos que ajustar, porque no sé si les ha pasado que a veces te digitalizan algo y tú dices, ay, pero si era más fácil llevar el papel y ya, que meterme aquí a hacerlo digital. Pues yo no quería eso, yo quería que fuera un sistema que se ajustara a la necesidad. Pues se desarrolla este sistema y ahora todas las agencias compran por ahí. ¿Cuándo se desarrolla? Obviamente porque tú ves que esa necesidad... Todavía debo está en entender. desarrollo, llevamos 3 años, 4. Llevamos 4 años y obviamente ahora O sea que son inmediatamente que tú gadgets. entraste, Y vamos a diseñar el Muy proceso, bien. vamos a diseñar el flujo. Obviamente era manual, pues éramos lentísimos. Pues si todo era manual, yo no sabía que yo compraba. Pues ahora no. Y ahora me permite yo flexibilizar procesos burocráticos del gobierno teniendo mayor transparencia. Porque yo sé quién lo compra, quién lo pide, a quién se lo pide, cómo lo pide, el proceso que corre para que se dé el contrato. Todo eso está accesible. Tenemos subastas públicas. Ahora mismo, la subasta, entren a la página de ASG Puerto ¿cuál es, Rico. perdóname, y para todas las personas que nos escuchan? asg.pr.gov. El que tenga alguna duda de una subasta, entra ahí y usted la va a ver. No hace pública. falta Y un el password, eso expediente, está no hace abierto falta un password, para todo el está mundo. abierto para todo el mundo. Y de hecho, ahí tú puedes Igual que ver, las compras. Pues exacto, Muy bien. puedes ver todas las compras, puedes ver quién le vende a Puerto Rico, cuánto se compra, cuánto se ha invertido, qué se compra, está todo ahí. ¿Qué beneficio, si disponible. alguno, que estoy segura que lo tiene que haber, conociéndote ya, qué beneficio, si alguno, ha tenido ese desarrollo que ustedes han hecho? Bueno, vamos a empezar por los ahorros al gobierno. Nosotros centralizamos el contrato centralizado de los servicios más recurrentes del gobierno y no hay que hacer una subasta por cada cosa. Así que no te vas a tardar. Tú necesitas, vamos a poner seguridad. Tú levantas una orden de compra y se ve completa. Esto ha generado al gobierno de 80 a 100 millones de ahorros anuales. ¿En los 4 años? Porque antes había ¿En los 4 un años servicio, o todos los años? no todos los Todos años. los años. El gobierno 400 millones. No, en- 80 a 100 millones. Ok, pero el gobierno ponle compra 80, pero como cada 4 año. billones en bienes y servicios. Pero cada año. Por cada año. Oye, 4 billones muchos más o menos millones. es lo que se... Sí, muchos millones. muchos Y millones. más allá de eso, es el hecho de que está el ahorro, pero está también la transparencia. Y la fiscalización. La- Mira, yo antes en fiscalización. SG recibía un requerimiento de información por parte de la prensa, normalmente semanal, de alguna compra controversial o algo. Ya no lo recibe, Ya no ¿verdad lo que no? recibo. Es que no hace falta. Ya no lo recibo. Ahí está. Oye, Ya no lo recibo. Mira, qué y- Oye, y bueno. han salido controversias por ciertas compras, pero ninguna que se haya adquirido por la Administración de Servicios Generales. Casi todas son del Departamento de Educación, que es la última fase, ¿verdad? De traerlos para que compren a través del sistema. ¿Algún señalamiento que hayas recibido, verdad? Lo que también diriges, de que hay algo que se está haciendo mal. Bueno, recientemente el Contralor nos auditó y entendió que habían unas compras que ellos entendían que no eran compras de emergencia y yo me llevo los señalamientos. Porque al final del día, no se violó ningún proceso, no se violó ningún reglamento y si alguien lo necesitaba en ese entonces y no había tiempo para pasar por subasta, nosotros lo íbamos a autorizar y yo lo voy a autorizar y yo lo asumo. Igual que yo asumo la al día responsabilidad. al día de hoy, independientemente del señalamiento del controlador, te ratificas Y que fue hiciste un señalamiento. un señalamiento. Un Te señalamiento. ratificas que tu decisión fue la adecuada. Y fue la correcta, Muy bien, correcto. muy bien. Y la realidad es que yo asumo toda la responsabilidad de lo que está bajo mi cargo. Porque para eso estoy allí. Y hay cosas que pues no nos podemos hacer responsables, como por ejemplo, ahora las adquisiciones del Departamento de Educación todavía están allá. Nosotros no nos encargamos de ellas. Pero en algún momento dado vendrán. Y esos procesos van a beneficiar directamente al estudiante, porque en la medida que los maestros tengan las herramientas, que sean más rápidos, que eviten burocracia, que los sistemas de O información... sea, que tú tienes un efecto dominó. Lo que Claro, tú haces porque, tiene un María, efecto dominó. Claro, Claro. porque hay una cosa aquí, al departamento se le han hecho muchos señalamientos de que incluso han perdido fondos por no hacer las compras en tiempo. Ujú. Y hemos visto que muchas quejas en las escuelas públicas es que no hay materiales, hay falta de material, o sea que
deberíamos esperar y es sistemático, ¿verdad? El problema va mucho más allá de eso. Por ejemplo, cuando se elabora el presupuesto y cada escuela pide lo que necesita, lo viene pidiendo cuando el presupuesto del país está listo, que es en junio. Ya las clases empiezan en agosto. Que siempre dicen, ¿por qué están comprando tan tarde si saben todos siempre que las clases van a empezar en agosto? Pues tiene una explicación operacional, bien técnica. Educación que tiene tanto dinero, y perdona que te interrumpa, que tiene tanta asignación de fondos que se pierden. Eso es una realidad. No hay que ir a Boston para saberlo. Se pierden. Históricamente se han perdido desde que yo me acuerdo. El tú poder saber, ¿verdad?, de los hallazgos de que se han perdido fondos o que ha habido un mal manejo de fondos. ¿Qué poder, si alguno, tienes tú de referir? Porque tú no eres una agencia de fiscalizar. No, yo lo fiscalizo, sí. Yo soy una agencia fiscalizadora para los que no hacen los procesos por la administración, nosotros los fiscalizamos. Y entonces, una vez que encuentras una desfase, sí, lo referimos a todas las autoridades pertinentes. Justicia, Oficina del Inspector General, Contralor de Puerto Rico, alguna entidad federal, ¿verdad? Puede ser también la Oficina del Inspector General Federal de Educación. Y nosotros los identificamos y los referimos. Kelly, para que la gente lo tenga claro, o sea, las agencias de las que tú estás hablando son las que pertenecen al Ejecutivo. Al Ejecutivo, correcto. Por eso, aquí no entrarían las compras de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa, y hay como 14 agencias que no hacen los procesos a través de nosotros, pero nosotros sí los fiscalizamos. Ok, y tampoco el Poder Judicial, porque son pues, ramas de gobierno separadas. Pero por ejemplo, a la Asamblea Legislativa ellos adquieren mucho a través de nuestros contratos. Okay, igual que los municipios, de manera voluntaria. Si el Poder Judicial quisiera de alguna manera unificar sus compras al resto del gobierno, pudiera a través de ustedes... Después que paguen bien, lo evaluamos. Exacto, porque sería más bien que ustedes manejarían ese presupuesto. No, nosotros no manejamos el presupuesto de la agencia. Nosotros obviamente manejamos lo que ellos adquieren. Claro. Ellos identifican cuál es su necesidad. ¿Cómo gastan el dinero? Correcto. Y obligamos los fondos para que cuando lleguen directamente a la agencia, ellos paguen. Okay. ¿Verdad? Nosotros lo que tenemos que garantizar es que ese dinero no lo usen por otra cosa, que era lo que pasaba antes. Exacto. ¿Verdad? Que de momento tú decías, no, pero si yo le di este servicio al Departamento de Corrección, y tengo la orden de compra y todo, pero ¿cómo no van a tener el dinero? Y fue que utilizaron el dinero sin llevar el ciclo contable y lo usaron para otra cosa y dejaron entonces ese suplidor sin cobrar. Y cuando dices para otra cosa, puede ser inclusive para intereses personales. No. Oye, o para otras necesidades. Sí, los tiempos de donde los funcionarios públicos utilizaban dinero del Estado y podían, eso hoy es imposible, ¿verdad? Ahora requiere que tengan como una mente más creativa y se inventen una corporación donde no tengan ningún vínculo. Oye, que lo hacen y tú lo sabes. Lo hacen. Pudiese pasar. Sí. Pudiese pasar, es más complejo, pero eso de que un empleado utilizó una tarjeta de crédito del Estado, eso es para igual ahora el registro de licitadores es obligatorio. Es obligatorio, Antes no lo era. Antes no lo era. Y ahora es obligatorio también para servicios profesionales. Mira, ¿y cómo es que surge la integración de la inteligencia artificial en el proceso de compras? Porque yo entiendo que tú eres la única agencia, ¿verdad? La primera, somos la primera, sí. Oiga, ustedes son los primeros en tantas cosas. Yo de verdad tengo que felicitarlos. Porque es bien fácil quedarnos en lo que era y pudo haber sido de otra manera, pero así fue. O sea, es que a mí María, en la historia del gobierno de Puerto Rico, ¿cuántas veces tú has podido ver una agencia que estaba en decadencia, que las quejas eran múltiples y de momento en 2 o 3 años llega una persona con la competencia, la capacidad y la pone al día en tiempo récord? Yo creo que 3 o 4 años es tiempo récord. La realidad ¿qué otra agencia está usando libertad? La inteligencia artificial que tú dices? Bueno, sí, ya nos desviamos un poco del tema, pero yo cuando pienso en Carla, pienso por ejemplo en el anterior secretario de Hacienda, que modernizó la agencia. Excelente. Que todavía puede haber espacio, claro, Francisco Párez, que puede haber espacio para mejorarla más, fantástico, pero la realidad es que la sacó desde los tiempos arcaicos y la trajo a la tecnología, y me llama mucho la atención porque sé que fuiste de las primeras agencias, la primera en integrar la inteligencia artificial al proceso de compras. ¿Cómo surge ese proceso? Pues nosotros hicimos un acuerdo colaborativo con la Universidad Politécnica y ellos me enviaban estudiantes de ingeniería. ¿Libre de costo? Libre de costo. Entonces ellos vinieron y era para hacer sus horas de práctica. Y estos nenes pues vienen con una mentalidad al día, innovando, y se enamoraron del servicio público. Entonces uno de ellos, que hoy día es mi CIO en la agencia, me dice,
mira, Perdóname, ¿qué administradora. significa eso? Sí, él es el jefe de informática, de tecnología en la agencia. Qué bien. Él le dice, mira, administradora, esto está pasando afuera, yo creo que estas oportunidades están de enamorar, y empezamos a crear y a diseñar para que nosotros íbamos a usar la inteligencia artificial, porque no nos podíamos quedar atrás. Tenemos una agencia innovando, pues yo no le puedo coger miedo, yo lo tengo que traer, dominarlo y usarlo de manera No puedes con cambiarlo mucho tampoco cuidado. parcialmente. Entonces yo no quería que mis empleados fueran a ChatGPT general, entonces me dieran información que quizás pueda ser confidencial, sabe Dios qué servidores, pues vamos a hacerlo controlado. Entonces creamos lo que es ASG GPT, que se alimenta de lo que nosotros le damos que se Y alimente. ese software se crea por los de la poli. Por los de la poli. Ole, Por estudiantes. qué bien. Por estudiante, no nos costó nada. Por estudiantes. No les costó un centavo al pueblo de Puerto Rico. Y después de eso entonces trajeron Force, que Force es de identificar, por ejemplo, le dice, yo necesito saber todos los negocios que se dediquen a tal cosa y que estén a tal distancia, y me los trae completo con su perfil para invitarlos a los procesos. Utilizamos la inteligencia artificial para crear las invitaciones para los pliegos de subasta. Yo no tengo subastas desiertas en construcción. Utilizamos también la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tengo un chatbox, este es más interno, en Telegram, donde yo quiero saber en qué estatus está la subasta de recursos naturales. Y me da todas las subastas de recursos Y pregunta, naturales. ¿eso tú lo delegas o, verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, pues ya salí y ya no quiero saber nada más de la agencia. ¿Eres tú así o estás al pendiente? No, yo siempre estoy al pendiente, porque como yo la cogí siendo operaciones, yo conozco todas las operaciones de la agencia. ¿Con qué frecuencia tú, una vez que rindes labores, verificas? Es que yo les di sorpresa a veces. Yo les escribo correo electrónico a las 2 de la mañana. Muy bien. Estoy en mi cama y digo, ay, me acordé de este proceso, déjame buscar. Y ya les digo, mira, yo les escribo a las 2 de la mañana, pero no espero que me contesten a las 2 de la mañana. Es que ese soy yo. Pero la realidad es esa, que yo conozco esas operaciones porque trabajé en ellas. Y Sí, pues, o sea, nacieron de ti. exacto, entonces Son tus bebés. esa es la mejor descripción. Entonces cuando vienen donde mí con sugerencias, pues para mí es más fácil como jefa, porque ya yo conozco cómo opera, ¿verdad? La toma de decisiones y estar envuelto en eso. Pero obviamente, como la cabeza, mi mente es, ¿verdad? Mi trabajo principal es política pública, cómo vamos a mejorar, cómo entonces vamos a desarrollar, y mi equipo de trabajo tiene que decirme cómo vamos a hacerlo realidad. ¿Verdad? Y esa dinámica ha sido muy buena. Parte de lo que tú estás haciendo, yo entiendo y espero que una persona de inteligencia promedio pueda entender que adelanta la transparencia, adelanta el ahorro, adelanta el bienestar general para Puerto Rico, que la gente empiece a confiar de nuevo en el gobierno. Oye, porque está bien Costó, bien herido. porque al principio no querían venir a participar. Había resistencia, claro. Ahora nos costó mucho levantar esa reputación, porque era una agencia que habían ido o señalado los administradores anteriores. Y levantar esa reputación fue bien difícil. Antes de que tú entraras, yo todo lo que escuchaba de ASG era una pesadilla. Sí. Una pesadilla. Sí, no, oye, yo misma, y tengo que darle las gracias al administrador anterior, que empezó dándole esa zapata, ¿verdad? Esa pulcritud. Él era bien serio en estos procesos y me dio la confianza de poder ir. Pero si era otra persona que yo no sintiera esa confianza y que yo conociera de su background como profesional, yo no hubiese ido. Porque realmente yo estoy en una agencia que una firma le puede costar la libertad a cualquiera. Así es. Sin darte cuenta. O sea, y esto mi abuelo siempre me lo decía: cuando usted sea funcionaria, si usted camina, usted sienta que usted está caminando por una cuerda. En un lado está la libertad y en el otro lado está la cárcel. ¿Para qué lado tú te quieres tambalear? Y a veces me dicen, ¿eres más papista que el papa? Pues no me importa. Porque si yo me voy a tambalear, me voy a tambalear Oye, para eso el es otro muy lado. bonito que lo enseñan. Bueno, Hay que mandar a muchos todos los dichos. Oye, yo me voy a mudar al país bonito porque, No hay oye, bonito, qué es un pueblo chulería. espectacular y la calidad Además de que la es gente, hermoso, La es calidad hermoso. de la gente, yo aprendí muchísimo allá. Y le digo, con los que me gradué, tengo colegas que hoy trabajan conmigo, que nos hemos encontrado en el camino y son excelentes Y profesionales. tienen la misma mentalidad que tú. Sí, Pues de para los que tú veas, conozco, sí. Ese aire de bonito tiene algo. De los que conozco, sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a llevarte muy bonito.
Bueno, paseíto si voy para el ahí, bonito, pues, turismo oye, que ya no salgo, me quedo allí. Y este trabajo me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes, muchísimos, que vienen de contratistas, de diferentes empresas o de universidades que vienen, entonces tienen una percepción bien mala del gobierno. Todos son pillos, todos son malos, esto no sirve, esto no funciona, y cuando entran ven otra cosa. Y entonces empiezan a alimentar esta realidad y se corren la voz y se quieren sumar y ser parte. Qué bueno. Y eso a mí me da mucha alegría. Hoy día hay una muchacha que comenzó como empleada de un contratista y hoy está de ayudante especial en el desarrollo económico y le encanta. Y sí, son de esas cosas que uno siente orgullo porque uno dice, pude cambiar esa percepción de lo que era. Y si tú quieres un mejor gobierno, pues conviértete en una mejor persona y entra al servicio público. Y hay una cosa buena, el tenerte aquí, que de verdad, lo repito, es un honor, tu juventud. Carla, de tus planes para la agencia, ¿qué te resta por hacer? Pues de mis planes. O sea, cuando tú entraste allí, que tú querías digitalizar esta agencia, ponerla... Pues se me ha hecho más rápido de lo que yo esperaba. Sí, porque hemos podido hacerlo. Ahora mismo lo que nos resta es poder llevar todo esto, todo esto que se ha logrado en el gobierno central, el Departamento de Educación. Okay. Ahora vamos a también estrenar un módulo que es para darle notas a los suplidores del gobierno de Puerto Rico para conocer su desempeño pasado. Perdona, cuando le das la nota y la nota no está muy bien, ¿también le sugieres? Sí. Sí, eso es y importante. Ellos han hecho parte. A mí me no encanta que me quejarse, critiquen. Es dar soluciones. A mí me encanta que me critiquen. Nosotros hacemos grupos focales y uno de ellos fue buenísimo, que fue traer las empresas que normalmente dan servicio. Y está bien, queremos que nos digas todo lo bueno, qué lindo, pero dime todo lo malo. Lo que podemos mejorar. Lo que podemos mejorar. Y de ahí nosotros sacamos los planes para ver qué cosas entonces nosotros sí podemos hacer y qué cosas mejoramos. Y cuando se mejora se les envía una comunicación y les decimos, mira, gracias, hoy día tenemos esto. Hay un proyecto gigantesco también en el gobierno de Puerto Rico que es importante, que es digitalizar todo el sistema financiero completo para que los estados financieros estén al día y todas esas cosas, y somos parte de eso, que son proyectos grandecitos, que son invisibles porque la parte administrativa no se ve, pero si usted ve a un policía que tiene el equipo que está allá afuera, hay un andamiaje administrativo detrás para garantizar eso. ¿Y en los que están envueltos ustedes? En los que estamos envueltos nosotros. Háblanos un poco también de la instalación o implementación de los GPS en la flota vehicular del gobierno. Ay, esa me encantó. Eso, felicidades. Qué bueno. Puede ser un proyecto también que llevamos hablando hace como un año. Y empezamos a hacer un estudio, ver las compañías que estaban aquí y decidimos por las compañías que normalmente tienen el FBI, el Servicio Secreto, GSA, el Departamento de la Defensa, y esas son las que estamos implementando. Porque además de una herramienta para fiscalizar, lo queremos para optimizar. Ese GPS me recrea accidentes, me dice cuándo yo le tengo que dar mantenimiento al vehículo. La velocidad en que va, a la que va. La velocidad a la que va, me hace estudios de carretera, me dice dónde están los boquetes de la carretera. Así que son muchas cosas más allá de yo saber si están utilizando el vehículo conforme a la ley o no lo están utilizando. Claro, y en ese sentido pues se pueden también prever otros problemas que incluso a lo mejor hay información que las agencias pueden también beneficiarse. Las agencias totalmente. Comodito en carretera, correcto. La policía de Puerto Rico Perdón una pregunta, por ejemplo, esto de los boquetes, que quién no lo ha pasado. Estos boquetes que parecen, yo digo, ahí debe haber una... Y más los que van como todas las millas, que cuando llegan ya ahí no... yo a veces digo, ahí debe haber una familia que nadie la ha encontrado, porque hay unos boquetes que son cráteres. Una vez que ustedes, pues aquí hay estos boquetes, ¿qué ustedes hacen? ¿Lo transmiten al DTOP? Exacto, correcto, al Departamento de Transportación. Porque para tenerlo... pues, y es reciente, ¿verdad? Esto es un proceso que se va a hacer ahora, y cada agencia administra sus vehículos. Yo soy como un oversight. Todos los vehículos del gobierno de Puerto Rico están a nombre de ASG. Nosotros tenemos que garantizar, ¿verdad?, que tengan los malvetes al día, esa administración, la gasolina, todo eso. Y estas agencias no te ven como que, pero ¿y por qué viene ASG aquí a mandar? Ay, totalmente. Yo creo que yo soy la jefa de agencia. El cuco, llegó el cuco. Sí, yo soy el cuco, pero a la misma vez no ven como solución, porque cuando algo se entranca, quien viene a resolver es la Administración de Servicios Generales. Así que siempre también nos hemos encargado de dar soluciones. Y yo creo que la resistencia siempre va a estar en la medida en que empiezan a ver también el resultado. No, y lo más difícil es que a mí me toca mucho decir que no. Y decir que no es bien difícil para una gente, pero a veces hace bien fácil, ¿verdad? Porque cuando uno pondera cuáles son las consecuencias, y quizás ellos no lo ven al momento,
Con el tiempo dicen contra, es verdad, gracias a Dios que ella dijo que no. Pero nosotros siempre lo hacemos tratando de evitar que vengan problemas. Y es un no fundamentado. Y es un no no es un no fundamentado, que uno dice, correcto. mira, no porque no. Es algo que se presenta la solicitud, se evalúa con seriedad. Correcto. Y de ahí nace el sí o el no. O el no. Tal vez Eso son es así. muchos no, menos sí, pero la gente lo entiende. Sí, O sea, eso se es le así. explica por qué no. Sí. Eso Lo que es pasa es que importante. pues quizás es muy frustrante, porque yo soy bien determinada. Yo digo no y él no. Eso, muy bien. Pueden ir al Muy presidente. bien, muy Y él bien. no. Muy bien. Y quizás eso, al principio había bastante choque, y como al principio estábamos haciendo la digitalización y todas estas cosas, pues hoy día eso ha bajado bastante, porque ahora tú lo ves. Si tú tienes una duda, ya no me tienes que llamar, lo ves en el sistema. Y eso ha ayudado bastante a que las cosas se suavicen en la relación de ASG con las agencias. Mira, No, y además que como se ve tan simpática, sí, pues engaña, bendito, engaña. Sí, engaña. Engaña. Mira, Carla, y el proceso para modernizar este sistema tuvo que haber habido una inversión. Claro, sí. Este sistema costó alrededor de $3 millones. Pero estamos comparando un sistema que costó $3 millones Pero que ya se impacta re que todo te el pagó. gobierno de Puerto No, Rico. y ya se re que te pagó. Sí, O sea que todo lo que viene ahora es beneficio. es beneficio. Y la gente lo tiene que ver de esa manera. No podemos trancarnos a la banda y querer las cosas como eran antes. Tenemos que ver las cosas como pueden ser. Bueno, la realidad es que yo lo veo como que nosotros debemos respuestas. ¿Verdad? El gobierno tiene que decirle a las personas en qué invierte su dinero. Muy bien. Pero tú llegar y no saber qué compras, cómo lo haces, qué haces, pues por eso tú llegabas y de momento tú decías, Dios mío, pues los policías no tienen uniforme. ¿Por Los qué? chalecos. Los chalecos. Es que Hay yo un creo que- contrato. Eso Sí. es 5 minutos levantar la orden de compra. Eso Lo es más así. difícil es conseguir el dinero, pero esos son otros 20 y yo no entro. Ves que la gente no conceptualiza el gobierno como que es una empresa pública, pero es una empresa. Pero es una empresa, correcto. Y la realidad es que a veces no se comporta como si fuera una empresa privada. Y eso yo creo que es lo que ha hecho un poco la confusión, en que la gente no entiende que es que, mira, esto es una empresa. Es una empresa, y correcto. tiene que conducirse con los protocolos, con estándares, con rigurosidad, con uniformidad. Parte del cambio cultural en ASG fue ese. Yo traje mucho de industria privada y yo de las primeras cosas que hice fue mudarnos. Estábamos antes en Coronel Santurce. el Caño Martín Peña, allá en el área de Atorrey, y Atorrey. ahora estamos en Minillas. Mini. Y eso fue un cambio de mentalidad y un cambio de aire para los empleados, ¿verdad? Profesionalizar. Le cambiamos los equipos, usan uniforme todos los días. Antes no. No había. No Iban de civil, o sea, de normal. civil sí, como la mayor parte de las agencias en el gobierno. Pero nosotros entendíamos que son personas que bregan con adquisiciones públicas y tenían que estar uniformadas. Muy bien. Tenía que Oye, haber es que lo acabas de decir, el cambio generacional, la psiqui. Hay que trabajar, empezar trabajando con la mente para que el cambio pues sea positivo y sea receptivo. Correcto. Y quienes te van a ayudar a implementarlo, tienes que empezar con esa gente. Ese es tu equipo de trabajo. Correcto. Y que se sientan orgullosos de donde trabajan. Correcto. O sea, Sí, eso era parte de... le da un poquito de moral, les da dignidad de que oye, me están tomando en cuenta. Correcto. En el momento que tú tienes un empleado que se pone un uniforme y le gusta, tú sabes que ese empleado le gusta estar donde está y que va con este orgullo, ¿verdad? Con esta sensación de servicio público en el caso de ustedes. Y eso yo creo que es importantísimo. Sí, ¿no? Y de momento tú vienes a ver en las otras agencias que están en el mismo edificio que nos miran como que con más seriedad. Muy Y bien. eso es que yo lo Con más mismo como respeto, los de Ponce y los de San Juan. Los de Ponce con Los de acento Ponce en la son P, uniformes. los de Ponce con acento en la P como tú. Los de Ponce Yo son soy los de ASG. bonito, yo soy de bonito. Ay, Los de bonito. Ponce son los de ASG, así todo. Pero queríamos eso, queríamos que se sintieran orgullosos de donde están trabajando, que se Oye, sentido de pertenencia. que tuvieran de- sentido de pertenencia y que yo esté o no esté, continúe. Eso es importante. Porque para mí eso es lo más importante, porque de nada sirve que yo me vaya mañana y todo esto pues se deje de hacer. Así que nos encargamos de institucionalizar la eficiencia. Así que era que cada empleado esté encargado de esto, que lo promuevan a través de la cultura organizacional, que lo promuevan a través de la eficiencia en su empleo, porque ahora mismo, si van al piso 13, que es donde están las adquisiciones del gobierno, yo puse pantallas gigantes por todo el piso. Y eso mide la productividad de cada empleado, ¿verdad? Cuánto ha sacado, cuánto se tarda. Oye, pero eso es buenísimo porque No, pero es al como una principio competencia entre ellos mismos. Pero al qué principio chula. fue un choque bien fuerte. Claro, Fue un choque piensan bien como fuerte. que si lo estuviera fiscalizando, Sí, pero si tú le das la vuelta, entonces pues yo quiero ser el mejor. correcto. Entonces, y le dijimos, mira,
Hoy tenemos bono de Navidad, pero no sabemos cuánto esto dura, porque ustedes saben que eso siempre ha estado en controversia en la Junta de Supervisión Fiscal. En algún momento dado, el gobierno de Puerto Rico se va a mover como la empresa privada, que sean bonos de productividad. Muy bien. Vamos a ver cómo nosotros nos movemos a esto también. Y lo estamos empezando a hacer, es cómo fiscalizamos la productividad de los empleados. Eso y así es un empezó. incentivo. Correcto. Claro. Y Muy así bien, comenzó. Y está, vamos por buen camino. Qué bueno, Vamos pues bien. mira, te felicito, de verdad ha sido un placer haber tenido este espacio contigo. Gracias. Yo sé que mucha gente no sabe la Sí. labor tan grande que hay en la agencia que tú administras, ni el trabajo que tú te has echado al cuerpo y lo has hecho excelentemente bien. Gracias. Así que nos sentimos bien honrados. Para mí De es un conocerte. honor. Yo he conocido a Carla en otro Sí, momento ya. de mi vida. No, ella fue mi salvadora en algún momento dado. Hoy No, ese yo chico no lo por el quería que decir. peleamos, Yo- ese chico está ya que mide 6 pies, gigante. Ese Yo es mi fui- bebé yo- mayor. Yo tuve el honor, y lo reconozco, Sí. de ser abogada de Carla. Bueno, de Carla no, de su hijo. De mi Sí. hijo. Y me rescató en un momento, porque ustedes saben que cuando uno está en una situación Ese familiar... es el problema más grande de tu vida. No, yo salí de allí diciendo que yo jamás tocaría el derecho de familia. Que para mí... Somos muchos. Oye, no te culpamos, no te No, culpamos. yo decía, es que es una profesión donde ustedes ven, y tengo que decir que las admiro mucho, las peores versiones de los seres humanos. Eso es así. Es bien difícil y bien fuerte, así que mi En el admiración derecho de a su familia trabajo. todo el mundo pierde. Sí. Eso todo es el así. mundo. Sí. Eso es así. Y yo me quedó clarito, yo me quedé con mi Con los abogada. numeritos y la finanza. Sí, con los números y la finanza. Pero fue y un uno más placer ser igualados. abogada de Carla. En aquel momento todavía, obviamente, no estabas en ASG. No. Y esta persona, una mujer de 33 años, con ese bagaje académico, de una escuela pública, de un pueblito ay bonito, mírenla ahí sentada, como está enderezando, como esperamos que muchos más enderecen a Puerto Rico y que se Que recobre, sea una agencia que sirva que de se modelo recobre para otra. Ujú. la confianza del pueblo que está bien herida. Pero por ahí se va. Habemos muchos jóvenes, como mencionaste a Paquito, y así tengo el honor de tener otros colegas que van por el mismo camino. Que tenemos muchas ganas. Sí, hay que dar la oportunidad también, Sí, porque yo creo que cuando tenemos ven a muchas alguien joven ganas. rápido van a atacarlo. Gracias, es Gracias un a honor ustedes. tenerte Un aquí. gustazo. Sí, conocerte y Gracias qué a bueno que ustedes. podemos, ¿verdad?, tocar estos temas que son bien importantes para Claro el que país. sí. Gracias, hasta la próxima, que se repita. Esperamos volverte a invitar. Sí. Claro que Bueno. sí, Bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto es Así Fue. así fue.